Hola, soy Pat. Te doy la bienvenida aquí a mi canal y hoy vamos a tejer juntos este hermoso par de mitones a crochet utilizando nada más que 2 puntos con un motivo sencillo, práctico y muy lindo para usar en los días fríos. Para hacer este modelo de mitones utilicé aproximadamente unos 70 gramos de lana. Esta es una lana con mezcla de acrílico que tiene 4 milímetros de grosor y la aguja es del 5, ¿sí? Número 5 la aguja. Me gusta tejer sin apretar la hebra porque así no se marcan los puntos, sino que queda una textura suave y esponjosa. Voy a tejer 27 puntos y para hacer la primera hilera tejo 2 puntitos más. Entonces, comienzo tejiendo con medias varetas. Voy a cubrir 17 puntos de medias varetas. Era importante hacer la cadena más bien floja, sin ajustar, como te decía anteriormente, para que ahora podamos trabajarla bien y para que no nos quede apretado. Si tu forma de tejer es muy apretada, es conveniente que utilices para hacer la cadena anterior que hicimos una aguja 5,5, por ejemplo, medio puntito más grande que la que vas a usar para tejer el resto, ¿sí? Estos mitones van a tener un largo aproximado de 17 centímetros y van a ocupar la parte del puño, la parte de la palma de la mano y también vamos a cubrir una parte de los dedos. Pero son sin dedos, especialmente para poder utilizar estos guantes cuando usamos la computadora o cuando tenemos que hacer alguna actividad que necesita que nuestros dedos estén disponibles y nuestra mano esté bien abrigada. Una vez que tengo los 17 puntos tejidos, voy a colocar aquí un marcador. Con este marcador me voy a guiar en las siguientes hileras. Ahora voy a tejer los 10 puntitos que me quedaron en medio punto y tejo hasta el final porque esta va a ser la parte del puño, ¿sí? Va a estar fuera de la mano y necesito que quede un poquito más ajustada que el resto. Entonces tejo este medio punto hasta llegar al borde y una vez que ya tejí todos los puntos, te voy a mostrar cómo hacer con el último. Mirá. Tejo así y cuando llego al final hago el último punto y antes de girar el tejido voy a tejer un puntito más. Ese punto me sirve de subida y me sirve luego cuando tenga que hacer las siguientes hileras. Vamos a tejer sobre esta hebra que aparece en la parte de atrás de esa cadenita que vimos. Por supuesto tengo que saltar un puntito porque ya tejí un punto de subida al inicio. Entonces salto un punto de base y luego tejo los 10 puntos, o mejor dicho los 9 puntos que me falten para completar toda esta parte. Al tener un marcador no haría falta que yo esté contando la cantidad de puntos, porque cuando llegue al marcador sé que aquí tengo que empezar a tejer otra vez en media vareta o medio punto alto. Así que es conveniente usar el marcador, ir cambiándolo de lugar a medida que hacemos estas hileras, nos va a ayudar a que logremos obtener un resultado mejor, ¿sí? Entonces ahora nos queda tejer otra vez en punto media vareta hasta llegar
al final de esta hilera. Esto se va a repetir en todas las hileras. Entonces, cuando llegamos al último punto, te voy a mostrar, voy a picar en el lugar donde está la cadena de subida de la hilera anterior para que me quede bien parejita la parte de arriba de este mitón, ¿sí? Entonces ahora voy a tejer siempre saltando el primer punto porque ya hice las cadenas de subida, hice 2 puntitos para dar la vuelta y ahora tejo estos 17 puntos en total, que como te decía no hace falta que los cuente porque cuando llego aquí al marcador directamente sé que tengo que tejer ahí el último de estos puntos, medios puntos altos o medias varetas. Vuelvo a marcar para no perderme y sigo tejiendo el medio punto bajo, siempre picando en la hebrita de atrás de la cadena que veo de la hilera anterior, ¿no es cierto? Voy a tejer así 16 hileras en total. ¿Ves que se nota que queda más angostito en la parte del puño? Y cuando llego a la hilera 17 voy a hacer punto enano por 5 o 6 puntos, ¿sí? Voy a cerrar el tejido haciendo un punto enano. Esa parte que estoy cerrando es la que va a estar sujetando los 4 dedos de la mano y ahora voy a empezar a tejer para el dedo pulgar un sector más, siempre respetando donde están las medias varetas, tejo medias varetas, y donde están los medios puntos, tejo medios puntos, siempre siguiendo el mismo punto que estuve haciendo, es decir, tejiendo, picando en la hebra de atrás de cada uno de los puntos de base. Eso le va a dar este acanalado que queda formado, estas rayas que se notan en relieve, que queda muy muy bonito. Este punto es reversible, así que se podría usar de cualquiera de los dos lados, te sirve para hacer bufandas y otras prendas, cualquiera de los dos, ¿sí? Ahora terminamos tejiendo los medios puntos, siempre picando en la parte de atrás y respetando cuando llegamos al principio o al final, mejor dicho, de esta hilera, cada uno de los puntos que corresponden, ¿sí? Vamos a seguir tejiendo 6 hileras más y así tenemos ya el espacio para colocar el dedo pulgar. Esto lo tenemos que unir, uniendo estas dos partes de los dedos y luego aquí, como ves, esto sobresale, lo vamos a coser y la costura va a quedar en la parte de la palma. Cosemos ahí, ahí pasamos el dedo y aquí nos queda el puño donde vamos a colocar un botón. Entonces vamos a mirar cuál sea el lado correcto para empezar a unir. Este es el revés, así que voy a dejar el derecho del lado de adentro y aquí es donde voy a empezar a tejer. Voy a empalmar los dos lados y empiezo a coser. Prolijito, sin ajustar, como siempre decimos, trabando bien la lana, ¿no? Hacemos un nudo resistente en este lugar porque esto no se tiene que abrir nunca. Así que voy a hacer un doble nudo y los hilitos los voy a ir escondiendo en la costura misma. Luego si queda alguno sobresaliendo lo vamos a cortar. Entonces vamos a unir esta parte inicial en forma recta, picando prolijamente en cada uno de los lados, siempre en el mismo lugar, ¿no? Trato de usar la hebra que se ve en la parte superior, ¿ves? Las dos, paso por las dos de ese lado y de este lado hay una porque es donde empecé a tejer, entonces veo solo una hebrita en la parte inferior.
sin ajustar demasiado y sin que quede flojo. El tejido tiene que servir para que este guante, este mitón sea resistente, ¿sí? No que se abra de ninguna manera. Así que primero cosemos aquí. Y cuando llegamos acá al extremo, vamos a tener que empezar a coser otra parte. Doblamos así. Y entonces unimos estas dos otras porciones que serían de la palma de la mano, ¿sí? Como te decía antes, esta parte de la costura no va a quedar exactamente en el borde, sino un poco adentro o debajo, mejor dicho, del dedo pulgar. Entonces queda del lado adentro de las palmas. Esto es para hacerlo más prolijo, ¿sí? Aquí también tengo una hebra de lana que voy a ocultar, aprovechando que estoy cosiendo, y así me ahorro una escondida de estas lanitas que a veces nos dan tanto trabajo de esconderse. Entonces, terminamos esta primera parte y se acabaron todas las costuras, ¿sí? Es muy simple esta costura. Nada más que en dos lugares tenemos que coser. Porque el puño, fíjate, o sea, vamos a coser donde están las varetas, las medias varetas nada más. Una vez que llego al inicio del puño, es decir, ahí donde comienzan los medios puntos, se terminó la costura. Esa partecita me va a quedar abierta porque me va a permitir que el puño deje pasar la palma de la mano y luego se ajuste con un botón. Entonces llego acá al final y termino la costura lo mejor posible. Ahora sí, lo ajusto bien. Y ahora fíjate que ya la costura quedó terminada y aquí quedó abierto, ¿no?, en el puño. Entonces voy a hacerle un ojal para poder ajustar con ese botón prendido aquí mismo en la base de este puño. ¿Cómo hago el ojal? Si este punto fuera un poco más abierto, el botón podría pasar tranquilamente por allí, pero no es el caso. Entonces voy a usar una aguja un poquitito más fina, fíjate, de 3 milímetros, para que la cadena que voy a tejer me quede un poco más ajustada que el resto que estuve tejiendo con la aguja número 5. Entonces hago una cadena de base y agarro las dos hebras, cosa de ajustar, ¿ves? Y ahora sí, sigo con una solita y hago 4 o 5 puntos, lo que sea necesario para que agarre el botón que vaya a colocar. En este caso mi botón no es muy grande, así que con estos 4 puntos ya es suficiente para pasarlo. Entonces voy a ajustar la cadena, la voy a asegurar para que no se salga más, ¿sí? Entonces ahí queda un pequeño ojal y aquí simplemente cierro y hago un nudito para terminar. Luego escondo todos los pedacitos para que no se vean y solo me queda coser el botón. El ojal entonces nos queda sobresaliendo, se cruza hacia el otro lado del puño donde va a estar el botón y ajusta el puño por un lado, la palma por otro lado, con esta variante de tamaño de puntos que utilizamos, los puntos medios altos y los puntos bajos, y entonces tenemos un lindo modelo de mitones, moderno, práctico, adaptable a todos los talles. Espero que te haya gustado mucho y que lo tejas, y también que te suscribas a mi canal. Compartí en las redes sociales. Nos vemos pronto.